Visión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 15 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada en la sala de Zoom de RCR, exministra ecuatoriana condenada por corrupción, huyó a Venezuela. Esto lo tomo del Nacional. La mujer, funcionaria de Rafael Correa, se escapó de la embajada argentina en Quito y ahora se encuentra en la embajada argentina en Caracas. Una exministra condenada por corrupción en Ecuador huyó a Venezuela luego de escaparse de la embajada argentina en Quito, donde estuvo refugiada por más de 2 años con su hijo menor de edad, informó este martes la Cancillería Argentina a las 10 de la mañana, hora local, del día martes 14 de marzo. La señora María de los Ángeles Duarte Pesantes se hizo presente en la sede de la Embajada Argentina en Caracas y fue atendida por el embajador Oscar Laborde y 2 funcionarios de la sede diplomática. De esa forma lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores en un boletín oficial. Además, y a propósito de la primaria y eventuales elecciones presidenciales en nuestro país, María Corina Machado dijo estar dispuesta a hablar con Petro para impulsar el voto en el exterior en 2024. Esto lo tomó de Monitoreamos, una entrevista que ella ofreció al portal BPI Televisión. Y es interesante que se mencione el tema, de esto hemos hablado en este espacio, el voto de los venezolanos en el exterior. En Colombia reside la mayor cantidad de venezolanos que han huido de nuestro país. En el ámbito económico, tema que vamos a desarrollar ampliamente la mañana de hoy, 3,8% cayó la producción petrolera de Venezuela en febrero, según la OPEP. Y llama la atención, tomando en consideración, digamos, saben ustedes los acuerdos que ha llegado el equipo de Nicolás Maduro con el gobierno norteamericano con relación a Chevron, pero bueno, la producción petrolera en Venezuela cayó un 3,8% en febrero respecto a enero, al caer de 732.000 barriles por día a 704.000 barriles. Lo comentaremos con nuestra invitada, porque entre otras cosas, la Academia Nacional de Ciencias Económicas ha advertido o ha expresado preocupación, mejor dicho, por el crítico nivel de ingresos de la población venezolana. Nos acompaña su presidenta, la profesora Sari Levy, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y muy buenos días a toda tu audiencia. Pues mucho interés conocer los detalles acerca de este pronunciamiento que ha hecho la Academia. Inicio con la preocupación inicial, un tema que hemos desarrollado ampliamente en este espacio, que tiene que ver con el nivel crítico de los ingresos de la población venezolana. Amanecimos con un tipo de cambio oficial en 24 bolívares, lo cual quiere decir que el salario mínimo es poco más de $5 mensuales. Profesora, ¿qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, justamente esa es, digamos, la motivación medular que nos animó en la academia a emitir el actual pronunciamiento. Pero como bien el mismo, quienes tengan interés en leerlo, por supuesto está en nuestra página web. No es simplemente señalar el hecho de la debilidad de los salarios, sino tratar de plantear claramente la raíz de ese problema, que se profundiza con cierta frecuencia y continuidad, y que si no se toman los correctivos debidos, pues difícilmente saldremos de ese juego suma cero, de ese entrampado en el que estamos sometidos los venezolanos. Y es que si recordamos desde el año, digamos, desde fines del 2022, todo lo que ha sido el 2023, no han sido pocas las movilizaciones para exigir remuneraciones dignas, decorosas, y van a destacar aquellas del gremio educativo y de la salud. De igual manera, las demandas atienden a la prestación de servicios básicos que se ofrecen con una calidad baja
y además de forma muy interrumpida. Entonces, todo esto claramente ha desmentido esa matriz de opinión, tal y como lo señalábamos desde el año pasado, de esa matriz de opinión que se quiso imponer de que la situación venezolana ya se había arreglado y que las mejoras eran sustanciales. Muy por el contrario. Lo que estamos evidenciando, como decía anteriormente, es que estamos atascados en un nivel mínimo de la economía, donde los más necesitados son el eslabón más débil de la cadena y son los más afectados. El deterioro económico que nosotros estamos viviendo es producto de la incapacidad de la actual administración y está asociado al modelo que lo alimenta, y hay que decirlo con absoluta claridad. Las señales de la inflación y la depreciación continuada que tenemos de nuestra moneda son, digamos, la raíz directa, más cercana del poder de compra, de ese deterioro del poder de compra de los venezolanos, en particular aquellos que reciben una remuneración fija. Y en ello estamos incluyendo a todos los empleados del sector público, todos los pensionados, todos los jubilados y todos aquellos que dependen de un salario mínimo o de esa baja escala salarial. Entonces, mientras nosotros vivimos el año pasado una inflación cercana al 400%, ya hoy en día la tasa interanual de inflación asoma el 500%. Recordemos que el salario mínimo en su último aumento era de alrededor de $30, como tú bien señalaste al comienzo, hoy apenas $5 mensuales. Y el tipo de cambio, para mencionar otra variable, en enero del 2022 estaba alrededor de 5 bolívares por dólar y hoy un poco supera los 24 bolívares por dólar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, y ahí tenemos que decir que hemos tenido muchos años, más de una década, de una marcada contracción económica, productiva, pero además de un conjunto de desequilibrios acumulados en el plano fiscal, en el plano cambiario, en el plano monetario, y todo ello es lo que alimenta el alza de los precios. No es ninguna guerra económica, no es ningún afán de ganancia exagerada por ningún sector. Es un entorno que no permite la productividad, muy por el contrario. Y además, mientras eso ocurre a nivel nacional, dentro del contexto, llamémosle, del área petrolera, la producción ha estado muy disminuida. Alrededor de los 700.000 barriles diarios ha sido el promedio, y como bien señalaste, acabamos de observar una caída a pesar de esa autorización que le dio el gobierno norteamericano a Chevron y que le ha permitido incrementar incluso un poco su producción. Además, estamos aislados de las fuentes de financiamiento internacional. Es decir, tú tienes un cóctel de elementos muy negativos y sabemos que las remuneraciones están constreñidas por una productividad laboral sumamente baja en la economía nacional. Por otro lado, las políticas aplicadas han sido contractivas para contener la liquidez monetaria y tratar de frenar esta inflación que hemos tenido, pero justo con ello lo que se ha hecho es contraer el crédito e impedir la inversión, que es la generadora de puestos de trabajo. Entonces, ¿cuál ha sido la vía? La vía es que de vez en cuando tenemos un decreto que aumenta los salarios, pero son financiados con más impuestos a los propios ciudadanos o con una emisión monetaria sin respaldo productivo. Al más temprano que tarde, esto se convierte en una presión inflacionaria y no hay mejora en el poder de compra de los trabajadores. Y esta es la práctica que hay que romper. Y es por eso que insistimos que hay que optimizar la función, el tamaño del Estado, porque si la economía se ha reducido, no podemos tener el mismo tamaño de aparato estatal, pero tenemos que también impulsar su eficiencia, controlar la corrupción y recuperar la credibilidad en las políticas. Y todo esto no puede darse si no es a través de un cambio fundamental en la orientación de las políticas económicas que reportan al modelo que está subyacente.
Nosotros tenemos que rescatar el Estado de Derecho. Eso es indispensable si queremos rescatar la confianza, que anime la inversión y que va a generar puestos de trabajo bien remunerados. Mientras no entendamos que esos son los elementos de raíz, medulares, que están generando ese daño perverso a la economía venezolana, no vamos a salir de este atolladero, por decirlo de alguna manera, en el que estamos entrampando. Venezuela tiene inmensas posibilidades, pero definitivamente hay que atender el problema medular y de raíz. Y es con esa atención a los problemas medulares que no solamente podremos mejorar la remuneración de los salarios, sino que la remuneración, perdón, de los trabajadores, sino que además podemos proyectar un país que mire a futuro y no que mire hacia el pasado. Debemos de reconocer las fallas cometidas y corregirlas, pero mientras eso no ocurra, lamentablemente, seguiremos en un círculo vicioso de aumentos por decreto y deterioro de la capacidad adquisitiva de dicha remuneración. Varias inquietudes, profesor, y para ir desgranando para la audiencia este pronunciamiento de la academia, me detengo en la primera parte, bueno, digamos, lo que ustedes destacaron con relación al salario que ha provocado las manifestaciones que hemos visto a principios de este año en nuestro país. Producto del bajo poder adquisitivo en Venezuela, entendemos, también ha caído el consumo. De hecho, decía la presidenta de Concecomercio que las ventas en enero cayeron entre 25 y 35%. Yo le pediría un comentario porque todo está perfectamente unido, como lo han explicado tantos especialistas en nuestro país. Si no se recupera el poder adquisitivo, probablemente no podremos reactivar la economía. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, efectivamente, como te decía, esa matriz de opinión que se quiso vender de que las cosas se estaban mejorando, pues tenía un techo muy bajo, porque si tú no tienes un entorno institucional estimulante a la inversión, definitivamente más temprano que tarde el discurso se te cae. Y efectivamente este año el consumo se ha visto drásticamente disminuido. Concecomercio efectivamente ha señalado esa tasa de alrededor de un 23-25%, dependiendo del sector. Y aquellos productores, inclusive de materia prima o de productos básicos para sectores que le añaden valor, han observado la contracción tan marcada que hay a nivel industrial. Es decir, si yo vendo una materia prima al sector industrial y esa misma materia prima se puede vender para el consumo final, pues el sector industrial, la contracción es inclusive mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que hay son inventarios acumulados y no se pueden realizar ni siquiera cubriendo costos, dada la inestabilidad en los precios y en la valoración de reposición y costos asociados y la incertidumbre que suman, digamos, distorsiones a las valoraciones económicas. Entonces, es una situación muy compleja que está viviendo todo el aparato productivo y que naturalmente tiene su reflejo en la remuneración final, que es la que en este momento fue, digamos, el desencadenante de nuestro comunicado, pero que a todos nos preocupa, esa destrucción de la capacidad adquisitiva de nuestras remuneraciones. Le pregunto, profesora, porque ustedes mencionan, tenemos que hacer una pausa para publicidad, le dejo la inquietud, de regreso le doy la palabra para contestar. Ustedes mencionan, insisto, todo está perfectamente engranado. Me refiero a la economía. La caída de la producción petrolera, ya adelantaba algo en su comentario inicial. La pregunta que yo le haría, tomando en consideración que seguimos dependiendo de la exportación de crudo en nuestro país, ¿qué puede ocurrir a lo largo de este año si no se toman medidas, sobre todo con relación a este tema, a este punto, a los ingresos de Venezuela? Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica en nuestro país. Nos acompaña la presidenta de la Academia Nacional de Economía, de Ciencias Económicas de Venezuela, Sari Levy, y yo les hago una inquietud, porque leyendo el pronunciamiento que ustedes publican en torno a la situación económica de nuestro país, mencionan el tema de la caída de la producción petrolera. Insisto, nuestra invitada mencionaba algo, las obligaciones de PDVSA a partir de 2017, el impacto de las sanciones, los ingresos externos. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué podemos esperar en el corto y el mediano plazo si no se toman medidas tomando en consideración que Venezuela sigue dependiendo de la exportación de crudo y lo que ustedes mencionan, el agotamiento, entre otras cosas, de las reservas internacionales reportadas por el Banco Central de Venezuela? La escuchamos. Mira, como tú asomaste al final de la intervención anterior, antes del corte, tenemos que tener una mirada frente a la dinámica económica con carácter sistémico. Y es que todo está íntimamente relacionado y hay elementos que debemos destacar en ese sentido. Nosotros en el tema, por ejemplo, como bien señalas, todavía el peso de los ingresos por exportaciones petroleras es importante independientemente de que no solo la producción se ha reducido sustancialmente, sino los beneficios económicos que a partir de ella se puedan extraer. Los costos han aumentado, el tipo de petróleo es distinto, la posibilidad de venderlo en el mercado se ha reducido, por lo tanto los ingresos, más allá de los precios del mercado, que por cierto han caído un poco, son extremadamente bajos. Y en ese sentido, el incremento que logramos ver hasta en este último periodo, en este último año, son básicamente aumentos de producción de elementos que ya estaban, digamos, de pozos que ya estaban, digamos, funcionando. Pero en este momento ya estamos llegando a ese tope prácticamente y hay que perforar nuevos pozos. Y para perforar nuevos pozos tú necesitas invertir. Y para invertir tú necesitas confianza. Y volvemos otra vez al circuito básico. ¿Dónde está esa confianza?
que alimenta la inversión, que desarrolla puestos de trabajo y que permite el aumento de los ingresos y un bienestar y crecimiento. No lo tenemos. Y es por eso la insistencia en el rescate del Estado de Derecho, porque esa es la moneda más cara de la economía, la confianza. Y esa es la que alimenta las expectativas. Y no es un discurso el que va a alimentar las expectativas, es una tradición de conducta de la administración. Y todos esos elementos hay que tenerlos presentes. Cuando hablamos del rescate del Estado de Derecho, en particular en el ámbito económico, nos referimos al respeto al Estado de la propiedad. Nos referimos a un conjunto de transacciones que hay que realizar como ciudadanos y trámites burocráticos que tienen que ser eficientes, ágiles y transparentes, que no haya mediación burocrática en todo, no solamente, corrupta, que alimente esas redes perversas de la corrupción. Y eso lamentablemente no se está atacando en nuestro país. Entonces, nosotros no podemos ver el aumento de ingresos petroleros separados de la productividad en términos generales a nivel nacional. Tú puedes producir petróleo igual que le toca a un industrial cuando produce lo que en su área pueda generar, y luego no tiene los servicios básicos para llevarlo a puerto, para transitar por carreteras, no tiene gasolina, no tiene servicio eléctrico, no tiene telecomunicaciones para vender su mercancía. La misma población se encuentra en tal estado de deterioro que no está bien alimentada, no está bien educada, no se le reportan servicios de salud. Entonces no podemos ver la dinámica económica alejada de este entorno, de este ecosistema que realmente alimenta la economía. Ahora, ¿cuál es el elemento para cambiar esta perversión en la que estamos entrampados? Bueno, hay que cambiar el modelo subyacente y esa es, digamos, el mensaje medular que hemos querido transmitir. Nosotros tenemos que cambiar la forma de manejar la dinámica económica en el país y eso es parte de lo que llamamos la restitución del Estado de Derecho y el rescate de derechos civiles y económicos de la ciudadanía. Es así que vamos a poder generar esas dinámicas virtuosas, con confianza, generadoras de crecimiento. Ahora, tengo que preguntarle, profesora, porque la situación es francamente, si me permite, crítica. Siempre lo ha sido, pero en un país como el nuestro, que sufre de tal agotamiento luego de un proceso hiperinflacionario tan largo, es posible, es decir, lo hemos hablado, es difícil decirlo, pero da la impresión que estaríamos a las puertas del colapso. Nos decía Ángel Alvarado hace algunos días del Observatorio Venezolano de Finanzas que ya, bueno, el país colapsó. Lo que estamos haciendo es administrar lo que ha ocurrido. ¿Qué opina usted? ¿Podemos volver, por ejemplo, a un nuevo episodio hiperinflacionario en las actuales circunstancias? ¿Qué piensa usted? En estas circunstancias, lamentablemente, sí. La respuesta a tu última pregunta, lamentablemente, es sí. Pero yo quisiera también rescatar lo que puede ser un cambio abrupto. Si nosotros recordamos el año 2018, donde estábamos inmersos en esa profunda hiperinflación. Recordemos perfectamente lo que fue el año 2018. No había posibilidad de importar, no había posibilidad de producir, los anaqueles estaban vacíos, los precios estaban por las nubes. Tú podrías haber dicho perfectamente en ese momento, estamos a las puertas del colapso, ¿verdad? Y estuvimos. Fuimos noticia internacional por ausencia de papel higiénico. Entonces, ¿qué pasó? Tan solo se autorizó el uso de divisas para alimentar la dinámica económica, los anaqueles se llenaron, la dinámica cambió, la presencia de productos en los mercados cambió la dinámica económica, algunos definitivamente a un precio muy elevado y esa es la distorsión que tenemos que atender, la equidad con la cual se desarrollan las dinámicas. Pero veamos que nada más se liberó una variable que estaba entrampando la economía, veamos la diferencia que generó de la noche a la mañana. Entonces, si nosotros somos capaces,
Si realmente estamos dispuestos a hacer las transformaciones necesarias, Venezuela sí tiene la posibilidad de salir del atolladero en el que está, pero hay que tomar las decisiones debidas y con la fuerza que son necesarias. Y con la actual administración, profesora, y perdón que le Bueno, pregunte, porque ahí es donde yo quizás tenga mis dudas, igual que como tú las has manifestado y las hemos conversado en muchas ocasiones, de ahí la importancia de utilizar los procesos de, digamos, de cambio político para buscar los actores que realmente estén dispuestos a abrirle las puertas a Venezuela al futuro y a que sus generaciones jóvenes tengan futuro dentro del país y no se nos escapen por las fronteras. Y ahí es, digamos, el profundo cambio que nosotros podremos dar. Y vuelvo a decirlo, no estoy diciendo que el proceso será sencillo ni automático, pero sí definitivamente es posible. imaginemos, profesora, para cerrar, que existe la posibilidad de un cambio político en nuestro país, no sé en qué circunstancias. ¿Qué habría que hacer inicialmente, tomando en consideración la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país en materia económica? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es dirigirse a los organismos internacionales, restablecer los vínculos debidos de nuestro país, reintegrarnos al circuito internacional de financiamiento, atender las urgencias de la población debidamente, alimentar la confianza con reglas claras de juego y transparentes, alimentar la inversión privada y estimular toda aquella que genere puestos de trabajo en nuestro territorio. Con esos elementos iniciales arrancamos los elementos medulares para la economía, sin que por ello yo quiera olvidar aquellos otros que tienen que atender educación y salud, que son vitales, pero me he concentrado en los planteamientos anteriores, en los propios de la dinámica económica, pero como siempre digo, tú no puedes tener una dinámica económica que mira el futuro sin una población bien formada y una población sana. Por lo tanto, son elementos que hay que trabajar rápida y de forma integral, y en ese sentido la inversión en servicios básicos es vital. En esa lista habría que incluir renegociar la deuda, ¿correcto, profesora? Totalmente, por supuesto, eso es parte de la reinserción de Venezuela en los circuitos internacionales del financiamiento global. Debidamente habrá que revisarla, renegociarla, reestructurarla y evaluar las alternativas que frente a ella se puedan ofrecer. Profesora Sari Levy, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, además ofreciendo detalles acerca de este comunicado que han publicado, donde advierten sobre la gravedad de la situación que pasa por el crítico nivel del ingreso de la población en Venezuela. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea.
Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Daniel Cadenas, economista, profesor universitario, como siempre. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Gracias por invitarme otra vez a tu programa. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos conversamos con la profesora Sari Levy, presidenta de la Academia Nacional de Economía, Ciencias Económicas, y yo quisiera iniciar, digamos, con una de sus afirmaciones. Ella no descarta que regrese la hiperinflación a nuestro país en las actuales circunstancias. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, lo estaba escuchando. Sí, pues sí, ya lo habíamos conversado en otra oportunidad. Si uno toma las tasas promedio, si uno promedia las tasas de inflación de enero y febrero, pues, y las proyectas hasta final de año, te da una proyección de inflación que está bastante cerca del umbral de hiperinflación. Y bueno, lo que se está viendo también, que es peligroso, es que desde hace aproximadamente unos 5 meses estamos viendo una aceleración de la tasa de inflación anualizada, que es la tasa de inflación de los últimos 2 meses corridos, que digamos es como el mejor predictor observable de cómo va a cerrar la tasa de inflación. Entonces, claro, digamos, marzo es un mes normalmente donde la tasa de inflación tiende a moderarse, pero digamos, a partir de abril, mayo, sobre todo con todo lo que sabemos que no se puede seguir postergando, que es el tema del incremento de los salarios a los empleados públicos, que normalmente se viene haciendo, a pesar de que hay ingresos recurrentes, ingresos regulares, ingresos fiscales, por distintas vías que permitieran cubrir eso, pues el gobierno no se sabe qué hace con ese dinero, sino que más bien prefiere financiarse monetariamente con el Banco Central, con los efectos que ya todos sabemos que eso causa. Entonces, totalmente la probabilidad es bastante elevada. Y bueno, digamos que hacia el segundo semestre del año es más probable que, si no se hace nada, si no hay cambios drásticos, pues veamos un evento quizás no de la magnitud, de la severidad con el que se observó las tasas del 2017, 2018, 2019, probablemente sea una hiperinflación más moderada, pero hiperinflación, en fin. Ahora, profesor, sobre las medidas de lo que está ocurriendo, da la impresión que no hay plan B en el corto y el mediano plazo. ¿Qué podemos esperar? Hemos hablado con usted, por ejemplo, sobre el tema del salario. Insistimos, todo está unido para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. Le pediría un comentario. Amanecemos con un tipo de cambio de 24 bolívares por dólar. Ubica el sueldo mínimo, bueno, digamos, lo desaparece, pero lo ubica solo por encima de $5 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, exactamente. El plan B no existe, el plan B es el plan A, y siempre ha sido el plan A. Desde hace más de 4 años ya, desde febrero de 2019 se inició
formalmente la aplicación de un programa de estabilización y ajuste, todo eso entre comillas y con asterisco, que bueno, nada, está fundamentado en básicamente 3 pilares. El primer pilar es la restricción del crédito para impedir que la liquidez monetaria crezca vía crédito bancario. A pesar de eso, la base monetaria sigue creciendo vía financiamiento monetario, lo cual es un absurdo, por eso es que eso no funciona. El segundo pilar es mantener anclados los salarios, hacer que los salarios, sobre todo de la administración pública, lo cual también se ha de alguna manera permeado al sector privado, se mantengan en niveles muy bajos. Eso es una idea muy antigua que trata de usar el salario como ancla nominal o de precio, lo cual es absurdo, porque digamos, cuando eso se puede aplicar por un periodo muy corto de tiempo, por unos meses, pero ya cuando esto se extiende por más de 4 años, es un genocidio. ¿Okay? Y bueno, trae el efecto secundario terrible, que es recesivo, porque si la gente no consume, el país, la economía no crece, lo cual es una perogrullada, pero bueno, estamos ahorita entrampados en eso. Y digamos, el tercer pilar era de alguna manera mantener anclado, entre comillas, cosa que no ha funcionado, o estabilizado a la tasa de cambio por la vinculación que se tiene, porque estos hacedores de política piensan que todavía tienen tipo de cambio sobre la inflación. Pero nada de eso ha funcionado, nada de eso ha servido. La realidad es que ese plan falló. Desde hace tiempo hay ya evidencia suficiente de que no sirve. Bueno, y la mejor evidencia es las tasas de inflación que estamos viendo. Entonces no funciona, debería ser reemplazado por otra cosa, pero no se ve en el camino que piensen hacer otra cosa, sino siguen insistiendo en el mismo plan fracasado. Entonces, bueno, no tengo mucha esperanza. Y con los salarios, bueno, ya te lo comenté una vez, en una oportunidad que hablamos de eso. No soy muy optimista de que vaya a haber un aumento sustancial o significativo de las tablas salariales de los empleados públicos ni el salario mínimo. Más que todo harán algo, como un saludo a la bandera, por la presión internacional que esto está significando sobre el gobierno y sobre la imagen del gobierno, pero no creo que vaya a salir nada de eso, porque la gente que está detrás de este plan está convencida de que anclar los salarios es una buena idea. Bueno, con las consecuencias que esto tiene en materia social, ya lo hemos visto, no solo las protestas, sino la migración desde nuestro país. Le pregunto, profesor, porque creo que vale la pena explicar por qué las tasas de inflación en Venezuela son tan altas a pesar de los bajos salarios. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Creo que está directamente relacionado, entre otras cosas, con la caída de la producción petrolera, la falta de acceso a divisas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es un fenómeno bastante complejo. Yo a veces, bueno, con todo respeto de los colegas que a veces tratan de simplificar en exceso las cosas, bueno, las explicaciones sencillas tienen ese poder, o simple, de que se venden muy fácilmente, pero la realidad es que esto es un tema bastante complejo que tiene muchas aristas. ¿Qué es lo que tú escuchas por ahí? Que la causa fundamental es el financiamiento monetario del déficit, que el Banco Central imprime la maquinita, entre comillas, todo eso, y que eso es lo que está detrás del fenómeno inflacionario. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto que eso es parte de la explicación del problema, no la es toda. ¿Ok? Básicamente lo que yo creo que está detrás de todo esto es que el ancla nominal o ancla de precios que los mismos agentes económicos se dieron y que estaba funcionando bastante bien, el gobierno intentó revertirla con una serie de políticas absurdas como el impuesto denominado IGTF y con todas esas fricciones que puso a las transacciones o transferencias en dólares entre el sistema bancario nacional. Eso está allí a la raíz de eso. ¿Por qué? Porque se insiste en obligar a los venezolanos a usar una moneda que repudien, que es el bolívar. Entonces, esa es la segunda causa. A los venezolanos no querer bolívares, no demandar bolívares, cada vez que los reciben, los que forzosamente tienen que recibirlo, pues enseguida se voltean a o presionar al tipo de cambio comprando dólares para protegerse o a presionar al mercado de bienes y servicios buscando comprar lo que puedan comprar con eso mientras tenga un cierto poder de compra y no se deteriore con la inflación.
todo lo cual contribuye a acelerar el proceso inflacionario. Yo no estoy muy de acuerdo con que es la falta de ingreso petrolero la que subyace detrás del fenómeno, porque solamente decir eso, digamos, es un reconocimiento de que la política económica no funciona, porque si el gobierno necesita, fíjate, el año pasado hay distintos cálculos, pero uno que yo vi, que quizás es el más moderado, es que se le inyectó al mercado cambiario 3.700 millones de dólares, ¿ok? Y sin embargo, la tasa de inflación pasó de 4 a 18 en 2022. Entonces tú dices, bueno, si 3.700 millones de dólares que vinieron fundamentalmente del flujo de caja de PDVSA no fueron suficientes para estabilizar el tipo de cambio, entonces ¿cuánto hace falta? El doble, el triple. O sea, estaríamos hablando de que 7.000 millones, 9.000 millones, 10.000 millones de dólares. O sea, eso es un absurdo, sobre todo en un país con tantas necesidades insatisfechas, necesidades básicas de todo tipo que tiene Venezuela. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera seguir ahondando en la situación, el tema del consumo, lo mencionamos con nuestra invitada anterior, profesor, no sé si lo hemos hablado antes, probablemente sí, pero llama la atención las cifras que ha ofrecido Consecomercio, tomando como punto de partida este análisis, y la caída que no es menor, entre 25 y 35% de las ventas en enero. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis de la situación económica, nos acompaña el profesor Daniel Cadenas. Yo les hago una inquietud sobre la caída del consumo. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Mira, las cifras de que estamos viendo de caída del consumo, dada la enorme tasa de inflación que estamos viendo, son más bien modestas. Eso quiere decir que de alguna manera todavía no hemos visto los peores efectos en la caída del consumo. Es decir, por ejemplo, en enero se están reportando, dependiendo de cuál sea la fuente, caídas del consumo de las ventas que pueden estar entre 18 y 20%. Pero ten en cuenta que la tasa de inflación de enero fue de 39%. Bueno, me estoy guiando por la cifra del observatorio. Incluso hay compañías
privadas de consultoría que tienen tasas mayores que esa. ¿Okay? Y ya veníamos de una tasa de diciembre por encima del 30%. La tasa de febrero fue por encima del 20%. Es decir, dada la inflación acumulada tan bárbara que hay, que ya está por encima del 500%, esas caídas en las ventas y el consumo es más bien moderada. Y eso sucede porque, bueno, los agentes económicos nos resistimos, tenemos cierta inercia a cambiar los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo tienden a ser estables, uno tiende a hacer maromas para tratar de mantener sus hábitos de consumo hasta que finalmente ya no puede hacer más nada y se ajusta. Entonces, yo lo que me temo es que en los meses subsecuentes vamos a ver caídas en el consumo muy superiores, caídas en las ventas muy superiores, porque, digamos, el deterioro en el poder de compra, por un lado, del salario, más que los salarios ni siquiera están incrementándose en términos nominales a una tasa un poquito, digamos, más acelerada como para de alguna manera amortiguar eso. Y estamos hablando incluso de la del sector privado. Entonces, claro, es natural que las ventas caigan, porque ¿cómo consume la gente? Sobre todo la gente que tiene ingresos fijos, es decir, que depende de un salario, que no es dueña de, digamos, un capital financiero o de un capital físico, o tiene alquiler, posibilidad de cobrar alquileres, etcétera. O sea, que puede de alguna manera obtener otras formas de ingreso, que no es la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos, la vasta mayoría, no es dueño ni de capital físico, ni de capital financiero, ni de terrenos, ni de inmuebles que deriven alquileres, ni nada de eso. La mayoría de los venezolanos vive de un ingreso fijo, que es un ingreso salarial, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces es completamente natural la caída en las ventas y en el consumo. Lo que a mí me sorprende es que no haya ocurrido antes y que la estemos viendo fundamentalmente desde diciembre aceleradamente, aunque ya ANSA dijo que desde octubre más o menos estaban viendo una caída, ¿verdad? Lo que a mí me sorprende es que ese fenómeno no se haya visto antes. Entonces, lo que me atrevería a pronosticar es que, dada la aceleración de la tasa de inflación, pues la caída en las ventas y en el consumo se acelere o sea mucho mayor en los meses subsecuentes. Ahora, hablemos sobre el programa de corto y mediano plazo. Profesor, ¿qué puede comentarnos? ¿Qué podemos esperar? Bueno, mira, María Alejandra, yo no veo indicios en los hacedores de política de cambio. O sea, no veo cambios. No veo cambios en el set de política económica que me permitan a mí ser optimista. O sea, veo lo mismo. Veo que siguen empeñados en una restricción absurda del crédito, veo que siguen empeñados en seguir anclando los salarios, veo que siguen empeñados en revertir la dolarización. Todas esas cosas nos van a llevar a que el fenómeno inflacionario se siga saliendo de control. Si a eso le sumamos que se vienen obligatoriamente unos incrementos en las tablas salariales de los empleados públicos y del salario mínimo, que seguramente serán cubiertas con financiamiento monetario, desafortunadamente, porque tengo que ser muy responsable aquí, yo no quisiera que fuese así, porque yo vivo acá y me veo afectado igual que el resto de los venezolanos. Yo quisiera dar buenas noticias, pero tengo que ser responsable. Pues, yo no puedo vender humo, ni decir que, bueno, va a ocurrir un evento milagroso. Por ahí yo he visto que me han llegado pronósticos de inflación para este año, a estas alturas, recién salido, donde te pronostican una tasa entre 200 y 300%. Eso no va a suceder. Sería un milagro que cerremos 2023 con una tasa de inflación menor a 1000%. Sería un milagro. ¿Okay? Dado cómo van las cosas. Bueno, que puede haber cambios drásticos en la política económica porque de repente ocurra algún evento inesperado y los hacedores de política nuestros se iluminen y entiendan que deben hacer las cosas diferentes. Bueno, eso es un escenario, es probable, pero ahorita no veo eso. Y con relación al crecimiento económico o la caída, es decir, que proyectaban organismos internacionales, ¿ya está descartado, profesor, o es muy pronto? Mira, el primer trimestre, salvo que ocurra un milagro estadístico como estos que solemos ver, inexplicable, ¿verdad? Que se justifique un crecimiento económico inusitado por el efecto Chevron y demás, etcétera. Yo, dadas las cifras que hay de caída en las ventas y en el consumo, pues
estoy casi que completamente seguro que el primer trimestre va a ser de caída. ¿Okay? El primer trimestre va a ser de caída. La actividad económica en el primer trimestre de 2023 es notablemente inferior al primer trimestre de 2022. ¿Okay? Entonces, muy responsablemente tengo que decir que el primer trimestre va a haber caída. ¿Okay? Sí es cierto que el primer trimestre siempre es un mes, el mes de menor actividad económica, siempre, porque eso es un asunto estacional. Pero, ojo con eso, que si se acelera el proceso inflacionario, como estamos viendo que se sigue acelerando, ¿verdad? Es muy poco probable de que podamos tener crecimiento económico, porque eso ¿cómo ocurriría? O sea, la gente consume con su ingreso, con el poder de compra de su ingreso, y fundamentalmente la mayoría de los venezolanos lo que tienen es un ingreso salarial. ¿Okay? No es que tú sales y como los israelitas en el desierto, que la Biblia nos cuenta de que Dios hacía llover maná sobre ellos, entonces no están lloviendo hamburguesas, no está lloviendo dinero, no está lloviendo maná, la gente consume con su dinero, con sus ingresos, y no hay ninguna posibilidad o probabilidad de que si se deteriora el salario en términos reales, se siga deteriorando, el consumo puede aumentar. Y el consumo privado de los hogares es al menos 2/3 del PIB por el lado de la demanda. Entonces, me atrevo aquí, que tú sabes que yo soy muy responsable con eso, si no hay cambios sustanciales en la política económica, yo veo esfumarse los pronósticos de crecimiento para el año 2023. Profesor, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos desde Cadenas de Economista. Gracias, profesor universitario. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. Chao, María. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.